Hay, después en todo caso, hablaremos de esto como dato, ¿no? Un crecimiento exponencial de los casos de contagio hasta los 19 años. En la franja 0-19 años. No vamos a hacer nada impactante si lo primero que decimos es que lo primero que cabría decir y reconocer es sobre la vivencia de una etapa desconcertante, ¿no es así? En algún espacio editorial de hace no tanto, ni siquiera ligado solo a lo pandémico, hablábamos de lo que a un conjunto de opinators, entre otros, ¿no?, le cuesta decir no sé. No estoy seguro, tengo dudas, tal o cual afirmación es apenas una hipótesis, es período para bajar un cambio en vez de gritar destemplado. Y al cabo de los anuncios de esta semana en torno de la pandemia, esa percepción parece haberse profundizado. Más aún, podría arriesgarse que el griterío, y en particular el mediático, en sus diversas expresiones, porque no solo se grita con la voz, se grita con un título, con un cuerpo de noticia, con un gesto, es directamente proporcional a la forma en que se necesita ocultar los interrogantes, las dudas que no se admiten. Cuantas más dudas tengo, más grito, más me enojo, más hago que estoy seguro de lo que digo, de lo que grito. Y es así como se produce este menjunje mediante el cual los medios retroalimentan un clima que no inventan. Está previamente instalado en la sociedad. Lo que hacen es contribuir a aumentar el desconcierto y de ese modo los gritos y las acusaciones parecen seguridades. Me dirán, es una teoría silvestre. Bueno, está bien, es lo que me parece. Hace 7 días citamos aquí al sociólogo e investigador Daniel Feierstein, con quien aspiramos a hablar en un rato, a propósito de los estudios de opinión desarrollados por la Universidad Nacional de Quilmes, dando cuenta de que alrededor de una mitad de la población considera que casi todos rechazarían medidas presenciales mucho más restrictivas en cuanto a la presencialidad, en cuanto a las asistencias físicas, y que un porcentual de 20 estima que ni siquiera llegaría a implementarlas. ¿Se acuerdan? Y contábamos que al revés, la minoría contraria a cualquier tipo de restricción está convencida de que son mayoría, siendo que la mayoría serían quienes sí aceptan restricciones acentuadas, aun cuando no estuvieran de acuerdo. Esta semana se publicó el libro de Feierstein, que es Pandemia, un balance social y político del COVID-19. Señala allí, entre otras tantas cosas, claro, es un libro, pero hicimos un resumen, que la batalla por el sentido se libra en 3 planos articulados: cognitivo, emocional y ético-moral. Es decir, ¿qué información aceptamos? ¿Qué emociones juegan con mayor fuerza? ¿Y a qué modelo de comunidad apostamos? Resulta muy clara la necesidad de luchar contra la infodemia
circulación de información falsa, teorías conspirativas, campañas, etcétera. Pero, dice, mi percepción es que hoy la disputa en la sociedad argentina, y en gran parte del mundo, no se da solo ni fundamentalmente en ese plano, sino también en los otros dos. En el emocional, agrega el autor, se enfrenta la posibilidad de entregarse al negacionismo y a la naturalización. O entregarse a sentirse interpelado por el dolor del otro. Dejarse dormir por el hastío, el cansancio o la impotencia. O, por el contrario, hacerle un lugar también a la vergüenza como interpelación hacia la propia práctica en la búsqueda de ser mejores, de aprender de las flaquezas, de reparar el daño que se hace con cada uno de los propios descuidos o debilidades y permitirse el surgimiento de la responsabilidad. Y el siguiente remate acerca de los tres planos, centrado en el ético-moral. Porque confrontan dos modelos de representación de la sociedad que somos, pero sobre todo, de la sociedad que queremos ser. Esta sociedad incluye una enorme mayoría que duda, que no sabe, que puede inclinarse por distintos comportamientos, porque todos portamos el egoísmo y la solidaridad como posibilidades de nuestra estructura de tipo moral. Todos. Las dos cosas. Egoísmo y solidaridad. Son opciones que no se saldan igual en todo momento, ni en todo lugar, ni ante cualquier evento. Yo creo que este último tramo, esta precisión angustiosa acerca de que ser egoístas o solidarios puede fluctuar tranquilamente, es relevante cuando ancla en la confianza política derivada de las decisiones políticas, de las decisiones oficiales, y de su forma de comunicarlas, aunque ya se sepa o intuya que cuando hay dificultades de comunicación, lo que rige en verdad es un problema político, de convicción y firmeza para influir masivamente, aún haciéndole frente a las amenazas de costo político. La agenda opositora, por ejemplo, entendiéndose por tal cosa para el caso Minué con la suspensión o postergación de las elecciones primarias, puede ser tomado como ejemplo, uno solo, insisto, y perdón la redundancia con la palabra, pero han dicho que es una maniobra del oficialismo. No debería ser respondida no con el ninguneo absoluto, pero sí con una altura institucional y dirigencial mucho mayor. ¿Por qué el gobierno se prende a discutir esto sin perder de vista, por favor, que la rosca política no descansa nunca en ninguna parte? Maniobra oficialista no podría contestarse como al pasar que si es por especulación electoralista, lo que le conviene al gobierno es dejar la fecha como está de las primarias, porque mermaría la asistencia de los mayores de 60, que son los que concentran el voto opositor. ¿Para qué se enganchan Casa Rosada y algunas, no pocas, de sus espadas comunicacionales en responder todo el tiempo dichos y provocaciones de tuiteo de personajes que gracias y representan a fanáticos del indignacionismo de derecha o simplemente frívolo? También, por ejemplo, ¿no sería mejor reparar en el vacío existente y absoluto
de campañas de concientización sobre la ola o tsunami que estamos viviendo? ¿Ustedes han visto algo acerca de esto? ¿Escuchan algo? La verdad es que cansa ser repetitivo, pero tampoco es cuestión de que por la búsqueda de ser originales se extravíen las definiciones prioritarias. Como dice Brustein hoy en su columna, lo que seguramente vamos a seguir viviendo es un linchamiento mediático contra el gobierno. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Seguirse prendiendo todos los días, a cada rato? Tomando un alerta expresado aquí por el politólogo Pablo Tuzón el sábado pasado también, ¿no es hora de que el gobierno, el frente de todos, deje de consistir casi solamente en tener buenos arqueros y que pase a armar una delantera menos designada por el cuidado de la defensa? ¿Dónde está comprobado que los mejores equipos se arman siempre de atrás para adelante? A ver, etapa de pandemia agravada a nivel mundial y explosión de peligro local. Decisión de restringir actividades. Asistencia estatal con anuncios económicos específicos a favor de los sectores inevitablemente perjudicados. Carrera del virus contra las vacunas, que llegan y continuarán arribando en plazos no determinados por nosotros en buena medida, y en medio de que no alcanzan. El mundo producía 3.000 millones de vacunas por año. Hoy se necesitan 10.000 millones. En algún momento, que no es ahora, quizá próximo, probablemente sobren. Mientras tanto, si no hay por lo menos una cuota de responsabilidad social, tampoco hay manera de que haya medidas suficientes para administrar esta tragedia. Las nuevas variantes de la cepa hacen estragos en casi todas partes. La franja poblacional de entre 20 y 40 años, genéricamente expresado y también no solo en Argentina, resolvió que no aguanta más y que se juega que sobrellevarán los contagios sin riesgos letales ni para ellos ni para el resto. Cabe pedirles un esfuerzo de comprensión sobre el grave peligro social de esta actitud. No somos ni seremos un régimen policíaco, porque además no tendría efectividad. Y entre tanto tenemos que lidiar con una economía devastada, negociar con los acreedores externos, ver qué nos pasa y qué les pasa a los grandes actores de la economía, que no solamente el gobierno, como para seguir sin domar a la inflación. Garantizar que tenemos organizada la vacunación, aunque las vacunas no son solución inmediata. Ver cómo hacemos, y estamos haciéndolo, para que el transporte público, entre otras cosas, no sea el caos que es. Porque todos nos relajamos calculando muy mal que lo peor ya había pasado. Economía y salud van de la mano y aprendimos de nuestros errores, bien que si es por eso, nadie tenía el diario del lunes. Aceptamos o rechazamos las acusaciones que nos endilgan, pero no tenemos tiempo para responder a cada una porque, en primer lugar, no debemos perder tiempo. Esta vendría a ser una síntesis, esta última, con toda seguridad incompleta, quizás mediocre, de lo que evidentemente solo es fácil para decir.